Shalom, shalom, les bendigo. Este video me va a traer un poquito de problemas, pero vamos a contestarle a la hermana incómoda de confianza. Porque, como dice la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad le hará libre. Tienes que guardar la ley porque Jesús era judío y Jesús guardaba la Torá. Jesús guardaba el Shabbat, Jesús guardaba la fiesta, Jesús no comía cerdo. Entonces tú también deberías. ¿De qué lado de la cruz hizo eso Jesús? Bienvenidos a otro video incómodo con tu hermana incómoda de confianza. No quiero show, Mike, no quiero show. De una vez se lo digo. Un pacto, berit en hebreo, es un acuerdo vinculante que define una relación. ¿Me hago entender? La noche antes de morir, Jesús levanta la copa y traza una línea con una frase. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto. Eso significa que hasta que esa sangre se derramó, el pacto antiguo seguía en pie. Y la cruz es básicamente esa costura donde un pacto termina y otro empieza. Sí, Jesús nació bajo la ley. Sí, Jesús guardó la Torá perfectamente, pero lo hizo bajo el antiguo pacto, lo hizo antes de la cruz. ¿Por qué? Porque todavía estaba vigente. Jesús guardó el Shabbat por la misma razón por la cual fue circuncidado y ofreció sacrificios en el templo. Era un israelita fiel bajo un pacto que todavía no se había cumplido y entonces lo cumplió. Él. ¿Para qué lo guardó perfecto? No para que tú lo copiaras y así te salvaras, porque ese es el bendito problema de nosotros, creer que nos podemos salvar y no. De hecho fue exactamente lo contrario, guardó la ley sin una falla porque nosotros no podíamos. Esa obediencia perfecta se la acredita o se le imputa a todo aquel que cree en él. Imita el cumplimiento de la Torá para que seas una persona justa. No, porque eso pone el evangelio de cabeza, mae. No, el cumplimiento de la ley que hizo Jesús no es nuestra tarea. Ese es nuestro regalo. Jesús obedeció en nuestro lugar. Ese es el evangelio, mae. 1. Jesús declaró limpios todos los alimentos. Marcos directamente hasta lo aclara. Así declaró limpias todas las comidas. Marcos 7:19. Se llamó a sí mismo Señor del sábado en Marcos 2:28. Uno no se llama Señor de algo bajo lo cual está sometido, mae. ¿Qué? Una y otra vez dijo, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, profundizando y transformando la ley con su propia autoridad. Es que Jesús no vino a abolir la ley, en efecto, la cumplió completa, Él era el cumplimiento, Él caminando. A través de Jeremías, Dios promete un nuevo pacto, no como el que ellos rompieron, literalmente lo dice, con la ley escrita en el corazón y no en piedra, eso lo ves en Jeremías 31. Ezequiel además remata y dice, ¿sabes qué? Un corazón nuevo, el Espíritu de Dios puesto dentro de nosotros para que por fin pudiéramos obedecer. Ezequiel 36. La ley del pacto antiguo estaba grabada en tablas fuera de nosotros y solo podía condenarnos. Pero el nuevo pacto escribe la voluntad de Dios dentro de nosotros, mae, por el Espíritu Santo. Él es quien nos capacita. El mismo carácter santo de Dios pasado de una piedra a nuestro corazón. No estamos en una anarquía, mae. No estoy hablando de eso. ¿Bajo qué ley estamos? Pablo en Romanos 6:14 dice, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. De hecho, dice que la ley fue un tutor hasta que viniera Cristo y que ya no estamos bajo ese tutor según Gálatas 3:24 al 25. Pero el mismo Pablo dice que él no está sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo según 1 Corintios 9:21. La ley de Cristo es toda la voluntad moral de Dios, ahora resumida en el amor. Amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Ahora vivimos el carácter del Señor desde un corazón nuevo y ahora por el poder del Espíritu. Justamente por eso 9 de los 10 mandamientos se repiten por todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios no cambia. Tú no matas, tú no robas, tú no mientes, tú no adulteras, o al menos esperamos, ¿no? Tú no haces eso para ganarte cosas de Dios, sino porque su carácter ya está escrito dentro de nosotros. Pero tenemos esta mala costumbre de creer que si yo cumplo esto, Dios me da aquello. No, eso es falso. El único mandamiento que no se repite como mandato es el Shabbat. Que nadie lo juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, Colosenses 2, del 16 al 17.
Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Libertad. ¿Por qué? Porque el Shabbat siempre apuntó hacia adelante, hacia un reposo. Siempre. El reposo llegó con un rostro, mae. Jesús dijo, vengan a mí y yo los haré descansar. Hebreos 4 dice que el verdadero reposo sabático es entrar en el descanso de Dios por medio de Cristo. ¡Boom! ¿Cómo vas a seguir cargando las sombras si la sustancia ya te está sosteniendo, vale? ¿Cómo se ve eso en la vida real? Ni tan calvo ni con dos pelucas, mae. Libertad, ni legalismo, ni libertinaje. ¡Punto! Tú descansas porque el descanso es un regalo de Dios metido en la creación, mae. Toma cualquier día si quieres para descansar, pero tómalo como libertad, no como una regla que, ay, Dios mío, que te aterra romper. Te reúnes con el pueblo del Señor alrededor de celebrar la Ok, entonces vamos a empezar respondiéndole con las cosas que ella estuvo comentando. Ok, para responder este argumento, de lo que ella estaba diciendo, de manera profesional, teológica y firme, debemos aclarar la confusión sobre las leyes dietéticas, ¿ok? Sacrificios y el verdadero alcance de la ley en la enseñanza de Jesús. Entonces, la ley de alimentación, Levítico 11, Jesús, más bien como se debería decir, Yeshua, ¿ok? No cambió la creación. El cerdo y los animales impuros no fueron clasificados como no comestibles por una regla ritual temporal, sino por la propia naturaleza biológica y funcional dentro de la creación dada por el Creador. Ok, vamos a ponerlo así. ¿Noé vivía bajo de la gracia? Sí. ¿Jesús no había estado en aquel tiempo, Yeshua? No. Si Moisés fue quien entregó la Torá, vamos un poco a lógica, entonces vamos a entender que cómo Noé sabía cuáles eran los puros y los impuros cuando Dios mandó a separar los puros de los impuros. Ok, vamos a seguir. Jesús nunca, Yeshua, el hebreo, el judío, nunca consumió carne impura ni enseñó a sus discípulos a quebrantar la Torá. No hay forma de demostrarlo, Mai. Afirmar que Yeshua hizo comestible lo que la Torá define como abominación contradice, escucha bien, contradice su propio testimonio de haber venido a abolir la ley. Disculpa, Mateo 5:17 dijo, yo no vine a abrogar, a abolir, a quitar la ley, sino a darle pleno cumplimiento. La mala interpretación común de los pasajes como Marcos 7, que menciona, donde habla de limpiar los alimentos, se refiere exclusivamente a una tradición rabínica, por eso hay que estudiar las raíces hebreas de nuestra fe, del lavado de las manos ritual. Se llama Netilah Yadayim. No cambiar la definición bíblica de lo que es alimento. Por eso hay que entender a un hebreo que hablaba a un pueblo hebreo, no a un pueblo latino, o que hablaba castellano. Ok, vamos a seguir compartiendo la respuesta que estuve preparando. Número 2, los sacrificios del pacto versus la Torá eterna. ¿Qué significa Torá? Según la Reina Valera, ley, pero según conceptos hebreos significa instrucción. Entonces él no vino a abrogar la instrucción. Por eso es la gracia. Porque Dios instruye, la decisión es tuya. Pero nada, vamos a seguir. Ok, decir que nada se ha cumplido o que todo se cumplió de forma indiscriminada es un error de interpretación. Escúchame bien, porque esto te va a interesar. El sistema de sacrificio del templo halló su cumplimiento perfecto y definió que en el sacrificio del Mesías como Cordero de Dios, Hebreos 10.
Sin embargo, el cese del sistema de sacrificio no anula la validez de los mandamientos morales, Shabbat o fiesta del Señor, más conocido como Moedín. El cumplimiento del sacerdocio no destruye las instrucciones de la vida, Torah, dadas al pueblo de Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que dicen ser pueblo de Dios y no deciden tomar las instrucciones que Dios le da a su pueblo. Porque las leyes no son de Moisés. La instrucción, la ley, el pacto es de un Dios inmutable que no cambia. El Dios eterno, Adonai Elohim, más traducido como Jehová, su nombre, Yahweh. ¿Ok? Entonces, si Él es eterno, vamos a ponerlo así un poquito de lógica, ¿no? Si Él es eterno, si Él es inmutable, si su palabra permanece para siempre y Él no la cambia, o estamos interpretando mal o no han enseñado mal. Entonces, Mike, vamos a seguir. Ok, entonces, amar a Dios con todo nuestro ser es la esencia de la Torá, no su reemplazo. Citar un gran mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, Deuteronomio 6:5, como sustituto de la ley, es una contradicción exegética. Ese mismo mandamiento es parte de la Torá. Yeshua no inventó una regla para eliminar las anteriores, citó la Torá para resumirla, como declara primera de Juan 5:3, el amor de Dios o amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Tú le amas, tienes que guardarlo. A ver, él no dijo esto sí y esto no, 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 no. Todos. ¿Ok, Mike? No se puede afirmar que se ama al Creador mientras se desobedezca abiertamente sus instrucciones. Antes de seguir, tenemos que entender lo siguiente. Y es que para asegurarnos de que el texto quede impecable, listo para que más personas que vean este video entiendan, Mateo 5 del 17 al 19 habla sobre cumplir, no eliminar, sino darle pleno significado. Entonces, el uso correcto para entender es la palabra pleró, ¿ok? Que es continuidad de la ley, demostrar los preceptos, Shabbat y las fiestas señaladas, ¿ok? Como Moedín, no quedaron abolidos, sino reafirmados en el contexto del nuevo pacto. De hecho, la palabra hebrea para nuevo pacto significa Brit Hadashah o Berit Hadashah, ¿ok? Que es pacto renovado, no Nuevo Testamento. Entonces, vamos a seguir refutando punto por punto, Mike. Ahora, para comprender correctamente el mensaje del Evangelio, es vital no confundir cumplimiento mesiánico con abolición de Torah. Yeshua jamás comió cerdo ni enseñó a desobedecer instrucciones del Levítico 11. Porque la distinción de lo limpio e impuro es un principio de santidad permanente, pureza. La santidad no se separa de la pureza. ¿Ok? Entonces es una simple tradición pasajera. Cuando Yeshua menciona que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, está citando textualmente el Shema, Deuteronomio 6. El amor no reemplaza la ley, el amor es la motivación para cumplir la ley. ¿Ok? Entonces el sacrificio del Mesías cumplió y perfeccionó el sistema expiatorio del templo, pero sus mandamientos de vida, como Shabbat, y su verdad permanecen vigentes y para quienes quieren caminar en obediencia. Porque Yeshua es la puerta, pero después de la puerta, es decir, para que por gracia accesemos al Rey, hay que cumplir con los mandamientos del Rey. Entonces, vamos a desmontar otra cosa que también estuviste diciendo. Y esto no es un video en contra de una hermana. No, no, no. Es en contra de que alguien más lo mire sin el conocimiento. Y entonces lo que pasa es que siga permaneciendo en una ignorancia. Porque el pueblo pereció porque le faltó conocimiento.
Y la verdadera libertad de la gracia es conocer la verdad, que justamente es uno de los significados de Torah. Entonces, vamos a desmontar punto por punto y vamos a defender estas posturas de las raíces hebreas. ¿Ok? Lo que primero vamos a abordar es la lógica falaz sobre la sombra que estuviste hablando allí y luego responder los pasajes específicos de Colosenses, Romanos y Hebreos. Ok, tal vez esto lo vaya a decir de nuevo, pero te voy a decir algo. Nunca la sombra va a invalidar la esencia, ni la esencia invalida la sombra. De lo contrario, estaríamos predicando de fantasmas. Entonces, una sombra no es un fantasma, es la proyección de la realidad. Colosenses 2, de 16 al 17. Para que exista una sombra, el objeto real, Cristo, o Mashiach, debe estar presente e incidir la luz sobre él. La sombra revela la forma exacta del objeto. Descartar la sombra diciendo, ya no me importa, destruye el molde instructivo que Dios diseñó para que entendamos la sustancia. El tiempo verbal en el texto original Colosenses 2:17 en griego no dice que eran sombras del pasado, sino sombra de lo que ha de venir. Meio, la palabra exacta, futuro. Ahora, si las fiestas Luna Nueva y Shabbat apunta a cosas futuras, reino milenial, las bodas del Cordero, el reposo eterno, siguen teniendo un propósito profético y pedagógico activo en el día de hoy. Entonces, el contexto del juicio, el pasaje, no dice que no guardemos el Shabbat, dice que nadie nos juzgue. Escucha esto, en comida, en bebida o en día de fiesta. Cosa tal que si miro el video que haces desde otro punto de vista, lo siento como que estás juzgando. Ok, Pablo está advirtiendo a los creyentes gentiles en Colosas de que no dejen que los filósofos paganos de la ciudad los juzguen o censuren por celebrar la fiesta de Dios según la Torá. Las fiestas no son de Moisés, son de Dios. Léelo cuando lo mandó. Ok. Entonces, el Shabbat. Vamos a hablar de Shabbat. El Shabbat es el único mandamiento no repetido. Es totalmente falso. Yeshua guardó el Shabbat, como bien dices al principio de tu video, Lucas 4:16, y dijo que el Shabbat fue hecho por causa del hombre. Marcos 2:27. No solamente por causa de Israel. Hombre, humanidad. Ok. Entonces, previendo la destrucción de Jerusalén décadas después de su resurrección, Yeshua dijo, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en Shabbat. Mateo 24:20. Si el Shabbat quedaba abolido en la cruz, esta advertencia no tiene sentido. ¿Para qué? No. Romanos 14:5 y la diferencia entre los días, el contexto de Romanos 14, no es la abolición del Shabbat ni de la fiesta del Creador, concepto definido en la Torah eterna. Escucha esto. Sino en disputas sobre día de ayuno voluntario o opiniones personales sobre alimentos del mercado, opiniones de dudas, Romanos 14:1. Poner el Shabbat al nivel de la opinión personal rompe el decálogo mismo escrito por el dedo de Dios. Ok, Mike. Hebreos 4 y el reposo en Mashiach, Cristo. Hebreos 4 enseña que el descanso espiritual en Cristo no sustituye el Shabbat físico, sino que lo profundiza. Y el verso 9 declara explícitamente, escucha esto, por tanto queda un reposo sabático, o como se dice en griego, sabatismos, para el pueblo de Dios. El reposo espiritual exige obediencia física y no hay conflicto entre ambos. Ok, vamos a desmontar algo que no me gustó sobre el legalismo y el costal de papa. Eso estuvo feo. El Shabbat nunca fue un costal de papas. Presentar los mandamientos de Dios como una carga aterrorizante es la misma narrativa que la serpiente usó en Edén. El Shabbat es calificado en Isaías 58:13 como una delicia.
el verdadero ayuno, dice que es como una delicia, un regalo de descanso instituido desde la creación, Génesis 2 del 2 al 3, mucho antes que existiera un solo judío, porque los mandamientos no fueron solo para judíos, fue para Israel. Yo no soy Israel. Dice que una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. De hecho, cambia de ciudadanía para venir a Dios. Israel significa el que pelea junto a Dios y prevalece. Si Dios pelea por ti, si Dios todavía sigue obrando en ti, I'm so sorry, tú eres Israel. Escucha, Mai, seguimos. La trampa de amar a Dios sin instrucciones, amar a Dios no es un sentimiento abstracto o la libertad de adorar a nuestra manera. La Biblia define el amor bíblico de forma concreta, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3 dice, amo a Dios, pero ignoro su Shabbat. Es redefinir el amor bajo criterios humanos. Obediencia por identidad no es para salvación. Coincidimos en que no guardamos la Torah para ser salvos, porque ya somos salvos y formamos parte del pueblo del pacto. Guardar Shabbat no es un check legalista, es un sello de identidad y fidelidad a nuestro Creador. De hecho, hasta puedo incluso diferir con esto, porque no guardar mandamiento es pecar, conforme a Romanos, como hablaste, pero hablaste también de Romanos 6, pero te saltaste Romanos 7 y Romanos 8, donde habla que la ley en sí es justa, es santa y es buena, lo dijo Pablo. Te saltaste de Romanos 6 a Gálatas, pero es que para entender de la ley, también tienes que ver de qué tipo de ley estaba hablando Pablo, que hablaba de que la ley del pecado, la ley de los miembros, la ley de Dios, la ley de los hombres. Entonces, cuando vamos a ver, estamos interpretando la ley del pecado y la ley de los miembros como la ley que debemos quitar. ¿Qué pasa, May? Entonces, decir que sombras se desechan porque llegó la sustancia revela un malentendido profundo de la profecía bíblica. Una sombra no es una falsedad, es el reflejo exacto de la realidad de Cristo. Colosenses 2:17 no habla en pasado, sino que el Shabbat y las fiestas son en presente. Sombra de lo que ha de venir en futuro sigue siendo el mapa profético. Reducir el Shabbat a una regla aterrorizante o un costal de papas es desfigurar lo que Dios instituyó en la creación como de Génesis 2, como un regalo de delicia. Jesús no vino a abolir el Shabbat, sino a enseñarnos a guardarlo correctamente, cosa que prefieren no guardarlo. Hay una parte que dice seguir las pisadas del maestro. Te saltaste esa parte. Hebreos 4:9 se confirma que queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Amar a Dios no es adorarle a nuestro antojo argumentando libertad. Primera de Juan 5:3 es categórico. El amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos. No guardemos el Shabbat para ganar la salvación, sino en obediencia y amor, porque ya fuimos rescatados por el Mesías. Es entrar por sus puertas con acción de gracia. Citaste Jeremías 31. Creo que debes leerlo un poquito más, especialmente el 31:31, algo que se menciona en Hebreo 8:8. Ok, entonces vamos a hacer algunas preguntas porque las quiero dejar de tarea. Escucha esto. Sobre el origen del Shabbat, Génesis 2 del 2 al 3. Si el Shabbat es solamente una sombra ritual o una regla judía que ya no aplica, ¿por qué Dios lo santificó y lo bendijo en la semana de la creación miles de años antes que existiera el primer judío, Moisés o la ley del Sinaí? Número 1. Número 2. Sobre la definición bíblica del pecado, primera de Juan 3:4. Si la Torá fue abrogada o el costal de papas,
Eso está feo. Fue quitado por completo. ¿Bajo qué norma define la Biblia el pecado hoy? Porque primera de Juan 3:4 dice literalmente que el pecado es infracción de la Torá. Ok, número 3. Sobre la profecía de la gran tribulación, Mateo 24:20. Si Yeshua abolió el Shabbat en la cruz, ¿por qué advirtió a los discípulos que oraran para que su oída en los últimos tiempos no cayera en un día de Shabbat? ¿Le preocupaba a Yeshua que guardaran una ley abolida de 40 años después de su resurrección? Wow. Pregunta 4. Son 10, ¿eh? Aguántame un poquito. La lógica de las sombras, Colosenses 2:17. Si la luz del sol proyecta sombras de un cuerpo real, ¿cómo pretendes abrazar al cuerpo Cristo mientras pisoteas sus desestimadas sombras? Exactamente que Dios proyectó para que lo reconociéramos. Ok, pregunta 5. Sobre el mandamiento no repetido. ¿Dices que el Shabbat es el único mandamiento no repetido en el Nuevo Testamento? ¿Y aparece acaso en el Nuevo Testamento un texto explícito que prohíba la bestialidad o el incesto? ¿O aceptamos que no hace falta repetirlo porque la Torá de Dios ya lo dejó establecido para siempre? Pregunta 6. Sobre la definición del amor de Dios, primera de Juan 5:3 y segunda de Juan 1:6. Ok, argumentas que solo debemos amar a Dios con el corazón, pero define qué se ama, cómo se ama a Dios. Nuestros sentimientos humanos o la Biblia cuando dice primera de Juan 5:3 que el amor a Dios consiste en guardar los mandamientos. Ok, pregunta 7. Sobre las leyes de alimentación, Levítico 11 versus creación. Si Yeshua, no Jesús, Jesús es el español, el latino, el que nos disfrazó la Iglesia Católica, pero Yeshua, el hebreo, el que hoy por hoy la gente está entendiendo que es Yeshua, el que cuando se canta una atmósfera profética se siente la presencia, Yeshua, Yeshua. No me voy a meter en que Jesús es pecado. ¿Lo conociste por Jesús? Pues gloria a Dios. Pero estás hablando de Yeshua. Ok. Si Yeshua purificó el cerdo para consumirlo, ¿en qué momento exacto de la historia biológica un animal carroñero, diseñado sin sistema linfático para limpiar toxinas, se convirtió en alimento apto para el templo del Espíritu Santo? Pregunta 8. Sobre el reposo en Hebreo 4. Cita Hebreo 4. Escucha esto. Cita de Hebreo 4. Jesús es nuestro descanso y ya no hay Shabbat físico. Pero leíste el 9. Leíste el 9 porque solamente leíste el 4, la cita del 4. Donde la Biblia dice, usa la palabra griega sabatismos, que quiere decir queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Sobre la eternidad de los mandamientos, Salmo 119, 160. Si los mandamientos y la fiesta de Dios eran solamente temporalidades, porque el profeta Zacarías 14:16 revela que el reino milenial, todas las naciones de la tierra tendrán que subir obligatoriamente a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, como debería decirse. Tengamos cuidado con los vientos de doctrinas, Mai. Y número 10, para ya no saturar tanto el video ni que te sientas mal. Sobre el cumplimiento versus la abolición, disculpa. Mateo 5 de 17 al 18. Yeshua dijo, no penséis que ha venido a abrogar la ley, ni una iot, no ni una jota, porque la jota no existía para esos tiempos, ni una iot, es una palabra hebrea, una letra hebrea, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si el cielo y la tierra sigue existiendo allá afuera, ¿de verdad te atreves a decir que la Torá ya pasó? Mientras haya cielo y mientras haya tierra, permanece el mandamiento. Entonces, creo que deberías, Mai, meditar en esto y dejar de ser la hermana, ¿cómo es que dice?
la hermana incómoda de confianza. ¿Ok? Entonces nada, Shalom, te amo, te bendigo y espero mediten esto. Tienes que guardar la ley porque Jesús era judío y Jesús guardaba la Torá. Jesús guardaba el Shabbat, Jesús guardaba la fiesta, Jesús no comía cerdo. Entonces tú también deberías. ¿De qué lado de la cruz hizo eso Jesús? Bienvenidos a otro video incómodo con tu hermana incómoda de confianza. No quiero show, Mike, no quiero show. De una vez se lo digo. Un pacto, berit en hebreo, es un acuerdo vinculante que define una relación. ¿Me hago entender? La noche antes de morir, Jesús levanta la copa y traza una línea con una frase. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto. Eso significa que hasta que esa sangre se derramó, el pacto antiguo seguía en pie. Y la cruz es básicamente esa costura donde un pacto termina y otro empieza. Sí, Jesús nació bajo la ley. Sí, Jesús guardó la Torá perfectamente, pero lo hizo bajo el antiguo pacto, lo hizo antes de la cruz. ¿Por qué? Porque todavía estaba vigente. Jesús guardó el Shabbat por la misma razón por la cual fue circuncidado y ofreció sacrificios en el templo. Era un israelita fiel bajo un pacto que todavía no se había cumplido y entonces lo cumplió. Él. ¿Para qué lo guardó perfecto? No para que tú lo copiaras y así te salvaras, porque ese es el bendito problema de nosotros, creer que nos podemos salvar y no. De hecho fue exactamente lo contrario, guardó la ley sin una falla porque nosotros no podíamos. Esa obediencia perfecta se la acredita o se le imputa a todo aquel que cree en él. Imita el cumplimiento de la Torá para que seas una persona justa. No, porque eso pone el evangelio de cabeza, mae. No, el cumplimiento de la ley que hizo Jesús no es nuestra tarea. Ese es nuestro regalo. Jesús obedeció en nuestro lugar. Ese es el evangelio, mae. 1. Jesús declaró limpios todos los alimentos. Marcos directamente hasta lo aclara. Así declaró limpias todas las comidas. Marcos 7:19. Se llamó a sí mismo Señor del sábado en Marcos 2:28. Uno no se llama Señor de algo bajo lo cual está sometido, mae. ¿Qué? Una y otra vez dijo, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, profundizando y transformando la ley con su propia autoridad. Es que Jesús no vino a abolir la ley, en efecto, la cumplió completa, Él era el cumplimiento, Él caminando. A través de Jeremías, Dios promete un nuevo pacto, no como el que ellos rompieron, literalmente lo dice, con la ley escrita en el corazón y no en piedra, eso lo ves en Jeremías 31. Ezequiel además remata y dice, ¿sabes qué? Un corazón nuevo, el Espíritu de Dios puesto dentro de nosotros para que por fin pudiéramos obedecer. Ezequiel 36. La ley del pacto antiguo estaba grabada en tablas fuera de nosotros y solo podía condenarnos. Pero el nuevo pacto escribe la voluntad de Dios dentro de nosotros, mae, por el Espíritu Santo. Él es quien nos capacita. El mismo carácter santo de Dios pasado de una piedra a nuestro corazón. No estamos en una anarquía, mae. No estoy hablando de eso. ¿Bajo qué ley estamos? Pablo en Romanos 6:14 dice, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. De hecho, dice que la ley fue un tutor hasta que viniera Cristo y que ya no estamos bajo ese tutor según Gálatas 3:24-25. Pero el mismo Pablo dice que él no está sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo según 1 Corintios 9:21. La ley de Cristo es toda la voluntad moral de Dios, ahora resumida en el amor. Amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Ahora vivimos el carácter del Señor desde un corazón nuevo y ahora por el poder del Espíritu. Justamente por eso 9 de los 10 mandamientos se repiten por todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios no cambia. Tú no matas, tú no robas, tú no mientes, tú no adulteras, o al menos esperamos, ¿no? Tú no haces eso para ganarte cosas de Dios, sino porque su carácter ya está escrito dentro de nosotros. Pero tenemos esta mala costumbre de creer que si yo cumplo esto, Dios me da aquello. No, eso es falso. El único mandamiento que no se repite como mandato es el Shabbat. Que nadie lo juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, Colosenses 2, del 16 al 17. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
libertad. ¿Por qué? Porque el Shabbat siempre apuntó hacia adelante, hacia un reposo, siempre. El reposo llegó con un rostro, mae. Jesús dijo, vengan a mí y yo los haré descansar. Hebreos 4 dice que el verdadero reposo sabático es entrar en el descanso de Dios por medio de Cristo. ¡Bum! ¿Cómo vas a seguir cargando las sombras si la sustancia ya te está sosteniendo, vale? ¿Cómo se ve eso en la vida real? Ni tan calvo ni con 2 pelucas, mae. Libertad, ni legalismo ni libertinaje. ¡Punto! Tú descansas porque el descanso es un regalo de Dios metido en la creación, mae. Toma cualquier día si quieres para descansar, pero tómalo como libertad, no como una regla que, ay, Dios mío, que te aterra romper. Te reúnes con el pueblo del Señor alrededor de celebrar la